Hola, bienvenidos al episodio número 18 del podcast Innovando con AWS. Hoy tenemos a Miquel Llorca, que es un Solutions Architect del segmento de Enterprise, que nos viene a contar en particular cómo se realizan migraciones masivas al cloud. Hola, Miquel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues bastante bien, Rodrigo. Buenos días a ti y buenos días a todos los que nos están escuchando. Bueno, contame primero un poquito de tu background, ¿no? ¿Cómo llegaste a ser el Miquel de hoy? Pues mira, más o menos yo llevo unos 10 años trabajando en el mundo IT, podríamos decir. Ah, Aproximadamente los 4 primeros años trabajando con tecnologías de data center, ¿vale? Muy ligadas a los CPDs tradicionales. Luego más o menos unos 4 años trabajando en una compañía cuyo foco era implementar y operar proyectos en nube pública, ¿vale? Así que yo mismo tuve que hacer esa transición como de manera individual o como persona desde el mundo on-prem al mundo cloud. Y luego, pues finalmente, casi unos 2 años ahora trabajando en AWS como Solutions Architect. Así que ese es un poquito mi bagaje, si quieres. Bueno, bueno, yendo a lo que nos trae hoy, ¿no? El tema de migraciones masivas. ¿Qué implica para una compañía el querer, decir, de alguna manera, están queriendo tomar la decisión, ¿sí? Porque ven que esto del cloud es un hype acá y allá, es un trend en todos lados, y están queriendo tomar la decisión. ¿Qué implica para esas compañías hacer una migración cuando tienen no sé, un data center o un colocation con un montón de servidores? ¿Qué implica? Pues a ver, normalmente tal como lo enfocamos nosotros desde AWS es, digamos, un proyecto de estas características, lo dividimos en tres grandes bloques o en tres grandes fases. ¿Vale? Una primera fase, la que solemos denominar ASES, ¿vale? Donde básicamente, cuyo foco fundamental es construir un business case para evaluar si efectivamente tiene valor para tu compañía abordar esa migración. Una segunda fase a la que normalmente llamamos Mobilize, donde digamos que se construyen los fundamentos a partir de los cuales posteriormente pues lanzaremos las sucesivas migraciones o innovaremos. Siempre digamos que haya salido positivo ese business case. Y en esa fase de Mobilize, pues es, por ejemplo, donde diseñamos e implementamos lo que solemos llamar landing zone. Luego, si quieres, Rodrigo, podemos charlar de este concepto con un poquito más de detalle. Arrancamos lo que conocemos como Cloud Center of Excellence, del que también podemos hablar con más detalle. Es también la fase donde hacemos un discovery detallado de las aplicaciones que tenemos y diseñamos los planes de migración, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y finalmente una tercera fase de migración y modernización, que como su nombre indica, pues es la fase en la que ya propiamente vas migrando progresivamente o de manera iterativa cargas a la nube pública y luego aplicas ciertas palancas de optimización y de modernización. ¿Vale? Y yo creo que estas tres fases, básicamente, te dan una visión global de todo lo que implica para una compañía una migración masiva de estas características, desde el punto de vista de cambios organizativos, cambios en el modelo operativo, los nuevos skills que serán necesarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aclaremos dos cositas, ¿no? Aclaremos el concepto de landing zone. Primero, contame brevemente qué es un landing zone. Vale. Pues una landing zone es básicamente un entorno multicuenta en AWS, que además sigue, digamos, las mejores prácticas en AWS, sobre el que vamos a ir desplegando nuestras cargas de trabajo, ya sea producto de una migración, como es el caso, o como es el caso que estamos intentando atacar hoy, o producto de un nuevo desarrollo. ¿Vale? Y esos entornos que vamos generando en AWS no solo lo hacemos de manera automatizada, sino que digamos, garantizamos de alguna manera que tienen un baseline en términos por ejemplo, de seguridad o de red, que garantiza que cumplimos con los estándares fijados por la compañía y con las mejores prácticas del mercado. ¿Vale? Ok, Entonces, y estos estándares al final son clave, ¿no? Para poder arrancar. Tienen que estar gobernados.
¿quién es el ente que va a gobernar esto? A ver, básicamente la definición inicial, si quieres, de las líneas de gobierno de la compañía es algo que suele hacer eso que hemos mencionado antes, ese ente, si quieres, que hemos mencionado antes, llamado Cloud Center of Excellence, ¿vale? ¿Qué es el Cloud Center of Excellence? Pues debido a todos los cambios que aparecen cuando haces una migración a la nube pública, es todos estos cambios de los que hemos hablado en términos de modelo operativo, de modelo organizacional, etcétera, etcétera, aparece la necesidad de crear un equipo core que de alguna manera vaya, digamos, facilite la capacitación y la aceleración de esa adopción de la nube en tu organización. ¿Vale? Entonces, es el motivo fundamental por el que acabamos lanzando o implementando un Cloud Center of Excellence. ¿Vale? Llámalo Cloud Center of Excellence, llámalo Cloud Team, llámalo como quieras. ¿Vale? Y digamos, el objetivo fundamental precisamente de este equipo es básicamente construir un conjunto de artefactos, idealmente en forma de código incluso, que sean reutilizables por el resto de equipos de la compañía para llevar a cabo el despliegue de las diferentes cargas de trabajo. ¿Vale? Entonces, básicamente, quien hace las primeras definiciones, quien construye los artefactos automatizados y reutilizables, sería normalmente este centro de excelencia cloud. Bueno, ya me contaste qué es lo que implica, ¿no? Hmm. Ahora empiezo a plantearme, ok, esto es lo que me costaría en trabajo, ¿no? Y me quiero plantear, ¿no? ¿Por qué debería realmente hacer una migración de todo mi data center al cloud? Y también quiero que me cuentes un poquito, a ver si soy el primero que lo hace acá en España. ¿Cómo es? ¿Hay ya experiencia? ¿Amazon Web Services tiene experiencia haciendo esto? Sí. A ver, la primera pregunta que me has hecho sobre la motivación de ir al cloud tiene múltiples respuestas. Yo creo que tampoco es el objetivo de hoy vender, ¿no? Vender el cloud, porque creo que muchos de los que nos escuchan ya conocen esos beneficios en términos pues, de agilidad, de eficiencia operativa, de tener esa capacidad de innovación que en un entorno tradicional no tenemos, etcétera, etcétera. Vale, en términos de costes también, por supuesto. Lo que sí que, o el mensaje que sí que me gustaría dar, que yo creo que es muy relevante para los que nos escuchan, es que cada compañía debe de identificar cuál es su motivo, cuáles sus dos, tres motivos principales por los cuales quiere moverse a la nube. ¿Vale? Necesita hacer ese análisis e identificar. Y en cada una de ellas puede ser una razón completamente distinta. Oye, tengo una variable tiempo que para mí es fundamental porque me caducan ciertos contratos de infraestructura. Para mí, digamos, acelerar la agilidad es crítico porque tengo un problema con la innovación. Es identificar cuál es tu motivo principal. Es fundamental porque durante el camino de la migración te vas a encontrar con una gran cantidad de escenarios en los que vas a tener que tomar decisiones, ¿vale? Porque nunca hay, o sea, hay muchos escenarios en los que no hay una única solución a lo que tú te estás planteando. Y tener como referencia esos objetivos principales y acudir a ellos para tomar esas decisiones va a ser muy importante. Incluso puede llegar a tener sentido definir un conjunto de KPIs para eso que tú has considerado tus motivos principales y analizar la evolución de esos KPIs en el tiempo. Y respecto a la segunda pregunta que nos hacía sobre si serían los primeros, digamos, absolutamente no, ¿vale? Muchas empresas han pasado por este proceso de migración a AWS. Gracias a la colaboración o gracias a la experiencia que hemos ganado con esa colaboración, pues hemos construido un conjunto de mejores prácticas, de frameworks o incluso de herramientas de las que precisamente estamos hablando hoy. Y insisto, no hace falta irnos muy lejos
para encontrar ejemplos. Por ejemplo, pues en mi caso yo trabajo directamente de la mano con compañías del sector turístico aquí en España y solo en el sector turístico y aquí en España pues tenemos ejemplos como el de Meliá o como el de, bueno, que yo creo que no hace falta que hablemos de Meliá, la cadena hotelera o como Volotea, la aerolínea, que están abordando ejercicios de migraciones masivas como este, ¿vale? Y pensad que estos nombres que os acabo de decir en voz alta son, digamos, referencias públicas, pero hay otras muchas compañías que están haciendo este mismo ejercicio aquí en España, ¿vale? Sin ser referencias públicas. Y esto al ser proyectos tan largos, el hecho de acumular esa experiencia es súper, súper valiosa. Yendo un Absolutamente. poquito a lo que habías mencionado de que una compañía al final debe encontrar un motivo para migrar, ¿no? Sea el tema de licencia, lo que mencionabas, o acelerar innovación, etcétera. Me estás diciendo de alguna manera que esto viene de arriba hacia abajo, no que la gente técnica le gusta Amazon Web Services, le gusta herramienta uno, herramienta 2. ¿Cómo es el soporte que tiene que haber desde arriba para que esto se concrete? Sí, sí, absolutamente, es absolutamente crítico para, digamos, para el éxito de un proyecto de migración de estas características, que el management esté desde, digamos, sea el motivador del proyecto, por así decirlo, ¿vale? Que la semilla esté en el management, no solo a través de lo que ya hemos comentado, de decidir cuáles son los factores más importantes y que, digamos, toda la capa de management esté alineada con esos factores, sino hay compañías que lo llevan incluso más allá a través de lo que solemos llamar single-threaded leader, ¿vale? Es decir, alguien senior, ¿vale? Típicamente reportando al CEO de la compañía, que se levanta todos los días digamos, con el objetivo principal o con el cometido principal de llevar este proyecto adelante, ¿vale? Porque La migración acá, digamos. eso es, aquí, ¿vale? Y yo creo que es importante también diferenciar un poco este concepto de single threaded leader versus project manager, ¿vale? Porque, digamos, por el tipo de reporting que tendría esta persona, que estamos hablando de alguien que reporta directamente al CEO, alguien empoderado, digamos, dentro de la compañía. Importante. em, ¿Por qué? Pues porque durante todo este camino te vas a encontrar con bloqueos, evidentemente, pues en términos de recursos, en términos de partners, en términos del tooling que estás utilizando, riesgos que mitigar, etcétera, etcétera. Y tener a alguien senior que está preocupado en su día a día por llevar esto adelante y remover o quitar estos obstáculos es fundamental para el éxito del proyecto, seguro. Qué bueno. Bueno, vamos a pasar a uno de mis temas favoritos, inventario. A ver, esto me parece que a cualquier persona que trabaja en una empresa tamaño mediano grande va a empatizar con esto. Hay aplicaciones que están ahí hace 20 años. La gente que trabaja en esas aplicaciones se retiró, se fue de la compañía. Eh, Dios sabe qué está corriendo en esos servers. Dios sabe con qué versión están corriendo algunas veces. Y naturalmente es difícil para nuestros clientes, eso lo vemos todos los días, Hmm. saber qué tienen, saber qué tienen. Hay un montón de herramientas en el mercado que ayudan a este problema, ¿no? Eh, qué es lo que ves en los clientes a la hora de decir, ok, a ver, me tengo que dar cuenta qué es lo que tengo para básicamente decir, tengo todo esto, me costaría tanto tiempo y tanto dinero migrar? Sí. A ver, lo primero que me gustaría comentar al respecto de este tema es que, a ver, el inventario, pues lo queremos conseguir para tener una estimación del coste de infraestructura en AWS, poder comparar ese coste con mi coste actual de infraestructura, ¿vale? Y vemos muchos casos que las compañías cometen el error de no comparar peras con peras, ¿vale? En ese ejercicio de comparación, dejarse atrás costes que tienen a día de hoy y que no tendrían en un entorno de nube. Pues típicamente pues las facilities, la alimentación, la refrigeración, el coste de mantenimiento del Para. hardware. Sí. Ahí ya estamos comparando qué, qué sería el espejo en el cloud. Pero antes de eso, básicamente para saber
qué es lo que tengo hoy. Y no hablemos, digamos, que Sí, quiero sí, saber lo que tengo hoy por una auditoría. Olvídate de una migración al cloud, sí, ¿no? sí. Sí, sí. Eso en los clientes es un problema mayor hoy. Sí, efectivamente. O sea, ese también, ese es un reto que vemos muchas veces en los clientes. Hay clientes que son, digamos, que tienen un inventario mantenido con una CMDB potente, rica en datos, etcétera, etcétera, a partir de la cual podemos hacer un ejercicio de estimación del coste de infraestructura en nube. Pero hay muchos otros clientes que, porque tienen una infraestructura súper heterogénea, con múltiples sistemas de virtualización, con servidores físicos, con distintas versiones de sistema operativo, distintos motores de bases de datos y un inventario no consolidado, pues que les cuesta mucho encontrar esa información. ¿Vale? Entonces, sí existen, como dices, en el mercado herramientas que llamamos Discovery, ¿vale? Que son básicamente herramientas que te permiten capturar los datos de tu data center y construir un inventario de manera automatizada. Yo suelo decir siempre que en las herramientas de Discovery no hay magia, ¿vale? Al final, ¿qué necesitan estas herramientas de Discovery? Pues A ver. yo distingo entre dos grandes bloques. Unas herramientas que funcionan bajo un agente, ¿vale? Instalas un agente en todo tu parque de servidores y ese agente es capaz de reportar información. O bien herramientas que funcionan bajo un modelo de appliance y scanning de tu red. O sea, en lugar de instalar un agente, desplegas un appliance en tu centro de datos y este, a través de distintos protocolos de red, pues como SNMP, como WMI, o hablando con el vCenter de VMware, etcétera, etcétera, puede capturar datos de la información de tu data center, ¿vale? En Y AWS, eso, te sí, interrumpo un segundo, y eso, ya me mencionaste, dos metodologías que a veces van juntas sí, sí, también, sí. ¿no? Sí, sí, en muchos casos van juntas, ¿vale? Porque muchas de Y estas un Excel herramientas. perdido por ahí también, en Eso algún es. lado. En muchos casos estas herramientas de hecho soportan los dos modos, el modo agentless o con agente, ¿vale? Entonces sí, por supuesto que van juntas. Pero ¿por qué te decía esto de que no hay magia? Pues porque en muchos casos para construir ese business case vamos a necesitar instalar una herramienta de estas características y yo creo que es importante que los que nos escuchan sepan que, a ver, no es un despliegue súper complejo, ¿vale? Pero hay que contar con ese pequeño esfuerzo, alinear a los equipos y, digamos, planificarlo adecuadamente para hacer ese despliegue. No es un botón, no es un plug and play y ya está, ¿vale? Porque va a haber aperturas de puertos, etcétera, etcétera. Los típicos cambios en nuestra infraestructura actual. Y ahí por eso, concatenándolo con lo que mencionabas de tener una persona empoderada para poder de alguna manera influenciar a estos grupos que hagan ese trabajo también, ¿no? Exacto, exacto, es fundamental, es fundamental. Y se nos olvida decir, por cierto, que AWS tiene una de esas herramientas de descubrimiento que en concreto pues se llama Migration Evaluator, ¿vale? Tenemos un par de herramientas de descubrimiento, podemos hablar de la otra luego si quieres, pero en el caso de querer construir un business case, que es la fase de la que estamos hablando ahora, Migration Evaluator es una herramienta que te va a permitir por un lado, o bien importar inventarios existentes que tengas típicamente a través de un CSV, o bien hacer este discovery automatizado a través de un appliance del que hablábamos ahora, y luego hacer una traslación automática a infraestructura en AWS con las optimizaciones que consideres en términos de porcentajes de utilización, apagado de entornos no productivos, distintos modelos de compra y además construir distintos escenarios para ver, digamos, en qué franja se movería tu coste en AWS. Lo que mencionabas acá, ¿no? El comparar de alguna manera peras con peras es muy complicado de on-prem a directamente al cloud, porque de última yo podría levantar todos los servidores gigantes y poner lo mismo en el cloud, pero no tiene sentido. Una de las grandes virtudes del cloud es poder hacer ese right sizing, ¿no? Donde si yo estoy utilizando el 20% del CPU, directamente poner una máquina
que me pueda cubrir eso. Sí, Hay es, mucha variabilidad y es muy complejo eso al final. es gracioso que menciones eso, Rodrigo, porque no puedes imaginarte la de veces que me ha sucedido que alguien me ha pedido una estimación de costes de infraestructura en AWS y me ha dicho, no, pero yo en mi data center tengo una máquina con 4 CPUs y 16 gigas, cuéntame una igual en AWS. Y le he dicho, acabamos de sacar de una herramienta de análisis que tu máquina está consumiendo el 20% de los recursos. ¿Vale? Sí, sí. Sería interesante que plantees los beneficios que te entrega precisamente el cloud en esa estimación. Yo creo que también está en los vendors hoy en Amazon Web Services, en también poder educar de cómo es este proceso también, ¿no? Y cómo es esa migración al cloud. Bueno, business case. Eh, ¿Cómo se hace ese business case? ¿Cómo materialmente, ¿no? Quiero que me cuentes más o menos los pasos y qué tan realista es al final del día. Pues a ver, lo primero es que no debemos confundir, digamos, el coste de infraestructura o lo que nosotros solemos llamar el total cost of ownership con un business case completo. El business case no solo debe incluir la variable coste, debe incluir también todas aquellas otras variables que son relevantes para el negocio y de las que hablábamos al principio, pues la agilidad, la productividad del negocio, tu eficiencia operativa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, a las compañías tradicionalmente les ha costado, digamos, ponerle un número a eso, ¿vale? Saber cuantificar esos beneficios para completar el business case más allá del puro coste. Entonces, en AWS hemos desarrollado también un framework que permite, en base a un cuestionario y una serie de datos, y digamos cuantificar estas variables, ¿vale? Así que, y por supuesto, pues estamos dispuestos a ayudar a las compañías a completar ese business case a través de este framework que os mencionaba, ¿vale? Y por otro lado, ¿cómo de realista es? Pues todo dependerá un poco de cuánta información hemos podido capturar, tanto del resto de variables como del TCO del que mencionábamos, y cuántas assumptions hemos tenido que hacer, cuántas asunciones hemos tenido que hacer. eh, a ver, en un proceso de estas características es inevitable que tengamos que hacer asunciones, ¿vale? Es imposible que podamos bajar hasta el más bajo nivel y tener todos los datos. Lo importante en este caso, pues, es consensuarlas de alguna manera, documentarlas y monitorizarlas, digamos, para ver o para detectar posibles desviaciones en el futuro. Y digamos, lo que debemos evitar a toda costa en esta fase es lo que nosotros conocemos como parálisis por análisis, ¿vale? Hemos visto muchas compañías naufragando en la construcción de un business case por querer tener, digamos, perfectamente definido cuál va a ser el migration path de cada una de sus cargas de trabajo, ¿vale? Esto llevado a escala de miles de aplicaciones o cientos de aplicaciones, miles de servidores o cientos de servidores, no escala en esta fase, porque eh, hacer este tipo de análisis requiere de una inversión en ingeniería y en tiempo que requiere de un budget, ¿vale? Y de un proyecto. Entonces, en esta fase no podemos llegar a ese nivel de profundidad. Un problema súper complicado y típico. Es preferible empezarnos a rodar un poco y las cosas se van a empezar a clarificar un poco más. Bueno, digamos que el business case fue validado, los números a alto rango cierran. Ok. ¿Cómo hago ese discovery un poco más detallado? Vale. Pues, a ver, digamos que el discovery que hemos hecho en la primera fase, en el fondo, está centrado en capturar el consumo hardware, si quieres, que tú tienes, ¿vale? Para mapear recursos en AWS, ¿vale? ¿Qué nos falta aquí qué información nos falta para poder hacer un plan de migración? Pues nos falta principalmente lo que conocemos como dependencias, ¿vale? Cómo se relacionan entre sí las aplicaciones para poder partirlas en oleadas de migración, considerando no solo las dependencias, sino también dominios funcionales, patrones de arquitectura que puedan seguir, ¿vale? Empaquetarlas en distintas oleadas de migración y llevarnos así de manera progresiva nuestra infraestructura a la nube.
Entonces, es fundamental poder capturar esas dependencias. Eso nuevamente, pues hay compañías que lo tienen súper establecido, súper documentado y súper monitorizado, y hay otras compañías, o la mayoría, que no lo tienen, ¿vale? Entonces, para eso, por ejemplo, AWS tiene un servicio complementario al que comentábamos antes, que se llama Application Discovery Service. En este caso, sí funciona con un agente, ¿vale? Un agente que puedes distribuir por tus aplicaciones, por todo tu parque de servidores a través de una instalación masiva, alguna herramienta de configuración o lo que sea, y que va a capturar, va a monitorizar el tráfico y va a capturar el árbol de dependencias o las relaciones entre las distintas aplicaciones, ¿vale? Y así, de alguna manera, vamos a poder particionar nuestra migración en oleadas. Ok. Eh, ¿Cómo voy a...? Tengo el business case, ok. Tengo mi árbol de dependencias, ok. Ahora quiero empezar, ¿no? Me toca empezar, me toca arrancar por esas oleadas. Pero antes me habías hablado de estos foundations que tengo que tener en AWS. ¿Cuáles son en concreto? Vale, pues a ver, digamos, si nos situamos, digamos, mentalmente en esa, hemos superado, digamos, la fase de business case, ha salido positivo, arrancamos un proyecto de migración con esa segunda fase de la que hablábamos antes, que es a la que nosotros denominamos mobilize, ¿vale? Estamos en esa fase, por situar a los que nos escuchan. Hemos hablado en esa fase ya de una primera capa o de un primer workstream, si quieres, que es el descubrimiento detallado de tu portfolio de aplicaciones y el establecimiento de un plan de migración. En paralelo a ese workstream hay otro tan relevante o más, ¿vale? Que es la construcción de lo que llamamos fundamentos, ¿vale? ¿Qué hay en estos fundamentos? Pues principalmente hablamos de la plataforma base que alojará a las aplicaciones, esa landing zone de que hemos descrito al principio. Está la construcción o el arranque de ese Cloud Center of Excellence que nos ayudará a acelerar la adopción de la nube en la compañía, del que también hemos hablado. Está, digamos, el plan de capacitación de los distintos recursos que tenemos en la compañía para que, digamos, puedan posteriormente trabajar con las cargas que hemos migrado. Y está también lo que denominamos habitualmente el modelo operativo, es decir, cómo voy a operar día a día todas estas aplicaciones, todos estos sistemas que estoy migrando a la nube. ¿Vale? Entonces, ese pack de cosas es lo que habitualmente llamamos fundamentos porque es lo que al final va a permitir desplegar y operar tus aplicaciones en la nube. Mencionabas el modelo operativo y quiero que me cuentes qué es el modelo operativo y por qué es diferente de cómo trabajo hoy on-prem a cómo tengo que trabajar en el cloud. Ok, pues a ver, el modelo operativo al final no es la conjunción, digamos, de personas, procesos y herramientas para que tu compañía pueda operar en el día a día, ¿vale? Aterrizado, digamos, al mundo IT, pues en concreto para operar sistemas y aplicaciones, ¿vale? En el día a día. Pues en concreto aglutinas o incluye cosas como la gestión de cambios, la gestión de incidencias, la monitorización de los recursos, la gestión de la continuidad del negocio, la gestión de la seguridad, no sé, de accesos, el patching, gestión de costes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todos estos ámbitos que forman parte digamos, del día a día de una plataforma. Y estos, cuando migramos, cuando hacemos una migración a la nube de estas características, todos estos ámbitos pueden verse de alguna manera impactados, ¿vale? Por ejemplo, pues donde antes tenía que definir accesos a un data center, ahora tengo que definir cómo voy a acceder a mis cuentas de Amazon Web Services. O donde antes tenía que digamos que traquear cambios en recursos estáticos, ahora tengo un entorno mucho más dinámico donde van a aparecer y desaparecer assets permanentemente y tengo, por lo tanto, que ver cómo voy a controlar esos assets, ¿vale?
ahora, donde antes desplegaba infraestructura, pues enracando servidores, ahora voy a poder desplegar infraestructura con eso que llamamos infraestructura as code, ¿vale? Que permite un mayor grado de automatización. Y así un sinfín de cosas, ¿vale? Entonces, básicamente, esto es lo que es un modelo operativo y esta es la razón por la que se ve impactado cuando hacemos una migración a la nube. Alto nivel, el concepto de las tareas son lo mismo, la implementación de esa tarea al final es la que cambia cómo se hace en Eso el es, cloud. eso es. Y que quede bastante claro también, que creo que es importante, que algunas de estas cosas pueden incluso mantenerse igual que estaban en términos de herramientas, por ejemplo, ¿vale? O sea, es perfectamente llevar hacia la nube ciertas herramientas de seguridad que tú puedas estar utilizando a día de hoy on-premise. Y que ya mi gente sabe utilizar en el día a día, ¿no? Exacto. Lo que estamos diciendo en este caso es más, hay que hacer un análisis, ¿vale? Del impacto. No es estrictamente van a haber un montón de cambios, pero sí hay que hacer ese análisis. Bueno, volviendo un poquito a uno de los topics que habías hablado al inicio, el Cloud Center of Excellence, ¿no? CCOE, que esto lo voy a establecer en el inicio. ¿Hay una mejor práctica para implementarlo? ¿Y en qué me va a ayudar este CCOE? Sí. A ver, el qué te va a ayudar? Empiezo por el final, ¿vale? Claro. ¿En qué te va a ayudar? Lo hemos respondido un poco justo en la pregunta anterior, ¿vale? Todo ese impacto de posibles cambios que tienes, pues por ejemplo, en tu modelo operativo, digamos, requieren de una cierta transformación en la compañía, ya no solo en los sistemas, que hacen la necesidad de la creación de un equipo, digamos, nuclear que acelere eso, de alguna manera. ¿Vale? Ese debe ser el objetivo fundamental de un CCOE y donde tiene que poner el foco. ¿Vale? Y como te decía, digamos, un Cloud Center of Excellence se diferencia fundamentalmente digamos, de un equipo tradicional de gobierno con la capacidad de realmente construir artefactos en formato de código. ¿Vale? Es aquí donde vemos el valor fundamental de un Cloud Center of Excellence. Donde antes un equipo de gobierno pues definía un documento de políticas de seguridad pues, en un PDF o donde construía un diagrama de arquitectura en un PowerPoint, ¿vale? Por ponerle un nombre claro, pues este equipo debe ser capaz de trasladar eso a código, ¿vale? De manera que el resto de equipos pueden reaprovechar esos artefactos, ¿vale? Con el objetivo de maximizar la agilidad que tiene la compañía y que a la vez el control, el gobierno, la seguridad estén embebidos, digamos, en esos artefactos que hemos creado. Y en cuanto a mejores prácticas, pues tenemos algunas cosas que son, algunas recomendaciones que suelen funcionar muy bien. Por ejemplo, pues por supuesto debe ser un equipo multifuncional, ¿vale? Con conocimientos de operación, de infraestructura, de seguridad y, como decíamos, capaz de generar código. Eh, recomendamos, digamos, pensar a lo grande, ¿vale? En hacer realmente un plan de todo aquello en lo que va a tener que poner foco el Cloud Center of Excellence y en cuántos recursos vamos a necesitar y trabajar, digamos, para llegar hacia ese punto, pero recomendamos también arrancar pequeños, ¿vale? Principalmente porque difícilmente vamos a poder meter en este equipo 20 personas desde el día 1. Bueno, Entonces, recomendamos arrancar con 3-4 personas, digamos, que cubran los roles básicos o los roles críticos, ¿vale? Que mencionábamos. Por supuesto, deben ser recursos dedicados, ¿vale? Hemos visto fracasar muchos CCOEs porque al final, digamos que hacían esto en el 10% de su tiempo sobrante y cosas de este estilo. Eso suele llevar al fracaso. Y finalmente, y quizá lo más importante, debe tener lo que llamamos Design Authority. Es decir, la compañía se tiene que creer que es un equipo core y clave y otorgarle los poderes para tener autoridad dentro de la compañía. bueno. ¿Qué hay
ahora te empezamos a hablar un poco de lo que son las capacidades de esa compañía para poder ejecutar esto, ¿no? A veces tengo gente o voy planificando en mi contratación del siguiente año que ya voy a empezar a poner gente con este tipo de skills, ¿no? Cloud y de manejo, de operación en el cloud, etcétera, etcétera. Pero no todos tienen ese planning o no todos tienen la oportunidad de poder contratar a esa gente. ¿Cómo puedo, si yo no, si yo, mi compañía no puede hacerlo, cómo puedo obtener ayuda? Vale. A ver, aquí hay o tres líneas de trabajo, te diría, muy claras, ¿vale? Una es capacitar a tu gente, ¿vale? Si quieres hablamos de esto justo al final. Y luego tienes, pues, buscar esas skills fuera de tu organización. Y fuera de tu organización, pues, tenemos dos grupos diferentes, ¿vale? Uno es a través de compañías, partners de AWS con capacidad específica para ejecutar este tipo de proyectos. Tenemos una competencia específica de migraciones que de alguna manera acredita el expertise de este tipo de compañías. Y te diría que en prácticamente todas las migraciones masivas que tenemos en marcha hay partners de estas características involucrados, ¿vale? Esa es una vía clarísima. Luego, otra forma de buscar recursos fuera es a través de los propios servicios profesionales de AWS, ¿vale? Lo que solemos llamar ProServe, ¿vale? Y especialmente, digamos, podría decirte que en esa fase de Mobilize, ¿vale? En esa fase de construcción de tus fundamentos, ¿vale? Aquí, de hecho, tenemos varias referencias o varios casos en los que vemos a partners y a servicios profesionales de AWS colaborando juntos en un mismo proyecto de migración. Es algo que estamos viendo cada vez más. Perdón. Bueno, sí, ibas a decir algo, ¿no, No, Rodrigo? no, no, que acá viene también mucho un concepto básico de negocios donde si ese tipo de funcionalidad que yo quiero desarrollar es core para mi negocio, la tengo que desarrollar en casa, ¿no? En el caso de ProServe, donde Professional Services de Amazon Web Services va a venir, me va a ayudar con la migración y se va a ir, no va a estar operando. Quizá operaría un partner y demás, pero me parece, al menos es mi punto de vista, que es fundamental el empezar a desarrollar estos skills en casa. ¿Por qué? Por los conceptos de digital transformation, que cualquier línea de producto va a tener su parte digital, sean productos físicos o no, y tanto producto digital que hoy se está creando solamente digital, ¿no? Me parece algo súper importante que también se desarrollen estos skills en la casa, ¿no? Y ahora me encuentro con que no tengo esa gente, ¿no? Y quiero desarrollarlo, por ejemplo, quiero desarrollar estos skills. ¿Cómo puedo hacer? Sí, a ver, básicamente a través o sea, la idea fundamental sería que no solo proporciones training a tus empleados, ¿vale? Pues bueno, ya sabéis todos los recursos, probablemente conocéis buena parte de los recursos de training que tenemos, sino que, además de training, proporciones claramente un path de upskilling o de reskilling a tus empleados. Es decir, si van a ir hacia un rol nuevo, que les proporciones un path de capacitación para llegar hacia ese rol nuevo. O si van a necesitar nuevas capacidades dentro de su rol, lo mismo, que les proporciones un path claro. ¿Vale? Y en este sentido, en AWS tenemos un recurso especialmente interesante que a lo mejor algunos de vosotros no conocéis, que se llaman Ramp Up Guides, ¿vale? Y que son una compilación de recursos de training o de capacitación en función de cuál es tu rol o de cuál es la solución específica en la que quieres capacitarte o incluso cuál es la industria específica. Creo que son muy interesantes y dentro de esas guías encontraréis white papers, trainings gratuitos virtuales, trainings, digamos, formales de AWS, workshops, etcétera, etcétera. Entonces, hay multitud de recursos, buena parte de ellos son gratuitos, pero la idea clave es montar un path, ¿vale? de capacitación. Bueno, yo siempre digo que no hay migraciones felices, las migraciones son difíciles, ¿sí? Y no hay, vos también te decías, ¿no? No hay herramienta mágica. Y la migración tampoco hay migración mágica, ¿no? ¿Qué cosas estás viendo en los clientes que hacen que sea un poquito más
duro ese camino de migración. A ver, si nos vamos, digamos, ya a la parte así un poquito más técnica, digamos, las típicas cosas que vemos en un cliente que suponen un cierto challenge en cuanto a la migración, pues son software obsoleto, uso de tecnologías legacy como mainframe, motores de bases de datos cuya migración quizá tiene un poco más de complejidad como Oracle RAC, un cierto acoplamiento entre aplicaciones y dependencia de IPs hardcodeadas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y es cierto que todos estos retos aparecen, digamos que no los tenemos que menospreciar, tenemos que ser previsores de alguna manera, saber que están ahí y que van a requerir probablemente de un esfuerzo superior de ingeniería, ¿vale? Tanto en la planificación como en la ejecución. Pero creo que es importante que nuestros oyentes de alguna manera entiendan que es completamente factible. ¿Vale? Por ejemplo, aunque no es algo especialmente recomendado, es posible ejecutar software obsoleto de determinadas maneras en AWS, ¿vale? Incluso existen herramientas para empaquetar ese software obsoleto de manera que corra sobre infraestructura actualizada, que es algo incluso sorprendente, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, una herramienta que se llama Up2Container que te permite empaquetar una aplicación legacy en un contenedor y desplegarla en un servicio de contenedores, ¿vale? Por ejemplo, hemos anunciado también este año un servicio nuevo que se llama Mainframe Modernization, que permite llevar a cabo estrategias de migración de una plataforma mainframe, ya sea o bien replataformando a x86 o bien refactorizando el código a algo como Java, por ejemplo, ¿vale? Y así con cada uno de los distintos problemas que nos vayamos enfrentando. Existen perfectamente o existe esa posibilidad o distintas estrategias para abordar esos problemas técnicos o esos retos técnicos más bien. Que unos u otros van a pasar siempre, eso es Siempre. una realidad. Bueno, digamos que, ok, empiezo a migrar, ya estoy bastante ducho con el tema de la migración, hago estas olas de migración que mencionabas y necesito, ya estoy operando, mi modelo operativo está ok, y voy actualizándolo, mejorándolo acá y allá. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue después de esa migración básica que muchas cosas de las que vemos es, se me termina, no sé, el contrato de mi data center, tengo que mover todo. Hago ese famoso lift and shift, ¿no? Muevo las máquinas, de alguna manera las mapeo a máquinas en el cloud. ¿Qué sigue después de eso? Sí, normalmente, pues posteriormente arrancarías esa digamos, continuación de la última fase, que es la parte de optimización y modernización, ¿vale? Pues, por ejemplo, haciendo o incrementando el uso de servicios gestionados, ¿vale? Que permitan reducir el overhead de operación, pues bases de datos gestionadas, almacenamiento gestionado, balanceadores gestionados, etcétera, etcétera. Otra cosa muy habitual es arrancar una fase de actualización de software obsoleto que no podías haber abordado anteriormente. Eh, eh, Otra cosa muy interesante es empezar a salir de ciertos fabricantes de software que te atan y que son bastante caros, ¿vale? Especialmente ligados a las bases de datos, y pasar a utilizar tecnologías open source, ¿vale? Que es algo perfectamente factible. Empezar a hacer uso de patrones como microservicios para mejorar la agilidad y la innovación dentro de la compañía, tanto con el uso de tecnologías como serverless como contenedores, eh, etcétera, etcétera, ¿vale? De hecho, en esta parte digamos, de descomposición de un monolito en microservicios, ¿vale? Hemos sacado un par de novedades especialmente relevantes en el último reInvent, que fue en diciembre del 21, perdona, que creo que es interesante que conozcan, ¿no?, las personas que nos están escuchando, ¿vale? Uno de ellos se llama Microservice Extractor for .NET y básicamente es una herramienta que te permite escanear tu aplicación en .NET, generar un árbol de las distintas funciones que tienes ahí dentro y empezar a sacar código fuera. De hecho, te permite hacer funciones generadas a partir de los distintos módulos que tenía tu monolito, ¿vale? Por supuesto, el código generado luego requiere de cierto tuning, pero es un paso bastante interesante. Y por otro lado, una herramienta que se llama
Migration Hub Refactor Spaces, que básicamente te permite implementar ese patrón que solemos llamar, ese patrón de modernización que solemos llamar planta estranguladora, que básicamente es, en lugar de rearrancar todo mi monolito desde cero, voy sacando funcionalidades poco a poco hacia afuera, y mi monolito y las pocas funcionalidades trabajan a la vez, ¿vale? Y se comunican entre sí. Entonces es un servicio que nos va a simplificar implementar este patrón de descomposición. Y luego, si vamos más allá, pues estamos hablando de mejorar las pipelines de analítica, innovar a través de la inteligencia artificial y el machine learning, etcétera, etcétera. Bueno, interesante. Me gustan las herramientas que nos contaste, las voy a poner en las notas del show. Bueno, Miquel, me contaste todo un proceso de migración y quitando este tabú, ¿no?, que hay en cómo hago esa movida gigante, qué apoyo necesito desde arriba, si no puedo hacerla yo, quién me puede ayudar y qué herramientas puedo aplicar a todo esto. Y bueno, para ir terminando, quiero que me cuentes de Amazon Web Services cuál es tu servicio favorito y por qué. Pues mira, mi servicio favorito, igual no, quizás no es muy popular, pero es Systems Manager. Primero, es poco conocido Sí. y mi jefe dice que es una de las joyas ocultas. Sí, Contame sí, por qué. y es especialmente útil para migraciones de estas características donde tenemos mucha máquina virtual, ¿vale? Porque al final es un servicio muy orientado a optimizar y automatizar y operar, perdón, un parque de infraestructura basada en servidores, ¿vale? Y tiene distintos módulos. Uno de ellos es Systems Manager Session Manager, que es para para el acceso remoto a servidores, la auditoría de sesiones, etcétera, etcétera, del que soy especialmente fan. Bueno, bueno, Miquel, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Voy a poner todos los servicios que mencionaste, las ayudas de partners y demás, y los programas en las notas del show. Y de nuevo, gracias. Nada, muchas gracias a ti, Rodrigo, por darme esta oportunidad de charlar en tu podcast. Bueno, adiós. Venga, gracias. Gracias a todos.